Muy buenos días, estimadas y estimados alumnos de Preparatoria en Línea UVEC. Les saluda nuevamente su asesor virtual Fernando Sosa. El día de hoy estaremos abordando el tema de filosofía moderna correspondiente al bloque número 2 de este módulo de introducción al pensamiento filosófico. Muy bien, antes de comenzar, quisiera recordar que la clase pasada o el video de la sesión asíncrona pasada de la clase número 2 correspondiente al bloque 2, terminamos viendo el tema del periodo de filosofía medieval. Recordemos un poco que en este periodo medieval prácticamente de unos 1000 años, llamado también por muchos filósofos modernos como el tiempo oscurantista, puesto que todo el pensamiento estaba recluido eh, prácticamente al pensamiento religioso, es decir, la iglesia, las instituciones, todo giraba en torno a Dios. Era un periodo teocéntrico, es decir, un periodo en donde Dios era el centro del mundo y todo giraba en torno a él y obviamente en torno a la iglesia quien administraba los dones, podría decirse así, los dones, entre comillas, de Dios para el mundo. Entonces, la iglesia, en tanto que gobernaba todo, obviamente también era quien tenía la potestad de decir qué era la verdad y qué era lo correcto, cómo la gente tenía que regirse. Recordemos que una de las fundamentales técnicas de control que la iglesia tenía, pues fue la confesión, ya que a partir de la confesión que obtenían, obviamente una confesión libre también entre comillas, podían regir, tener el control de las personas. Entonces, este periodo prácticamente pues se reducía a lo que la vida religiosa, a lo que la iglesia decía y obviamente a través de las instituciones que obedecían a la misma iglesia, pues controlaban a la sociedad. Entonces, obviamente no quiere decir que esto sea un agravio en contra de la religión, ya que obviamente el mensaje evangélico pues no se desvaloriza, ¿no? Por este periodo. Simplemente aquellos que resguardaron el evangelio, aquellos que resguardaron el mensaje de Cristo, finalmente tuvieron un periodo en el que lo utilizaron para su beneficio. Y este fue el tiempo medieval, que tampoco podemos negar que en este momento, en este tiempo, también surgieron grandes santos dentro de la iglesia, entendiendo también que estos santos como San Francisco de Asís, como Ignacio de Loyola, pues fueron santos que terminaban también confrontando a la misma iglesia, confrontándola en sus pecados, confrontándola en su forma de regir el mundo. Entonces, podemos decir que el periodo medieval también tiene esta doble faceta, una faceta en la que no se puede negar el control que tuvo, no se puede negar la forma de gobernar de manera, pues, pensando más bien en su propio beneficio, pero tampoco podemos negar que también surgieron grandes personajes dentro de ella misma, grandes santos, grandes filósofos, que le dieron también a este periodo una oportunidad para despegar el pensamiento posteriormente a este periodo. Entonces, la filosofía medieval empieza a dejarse atrás una vez que grandes pensadores empiezan a tomar nuevas ideas o empiezan a pensar el mundo de manera distinta. Entonces, hay dos momentos claves que nos pueden indicar cómo el periodo medieval se empieza a dejar atrás. Uno de estos momentos, bueno, fue el descubrimiento de las nuevas tierras, el descubrimiento de América. Obviamente, por ejemplo, si nosotros hoy en día leemos un poco de filosofía latinoamericana, por ejemplo, Enrique Dussel, el filósofo Enrique Dussel, nacido en Argentina, mexicano ya de por muchos años, pues tiene toda una corriente de pensamiento llamado pensamiento decolonizador, es decir, una
una de sus críticas más grandes a esta idea del descubrimiento de América es más bien una cuestión de que tenemos que entender, dice él, desde la invasión de América, porque descubrimiento no, porque ya había pueblos, obviamente los pueblos originarios que ya estaban en estas tierras la habían descubierto mucho tiempo antes. Entonces, la cuestión es que la historia que conocemos hoy en día nosotros, pues es una historia que se nos cuenta desde Europa. Es una historia que se nos cuenta desde aquellos que colonizaron y aquellos que invadieron este territorio. Entonces, prácticamente la historia de Latinoamérica, la historia de América, no es la historia de América, es la historia de Europa sobre América. Entonces, esto es interesante para que ustedes puedan concebir de una forma distinta o comenzar a pensar el hecho de la conquista, el hecho también del descubrimiento de América, no como un descubrimiento, sino como el comienzo de la invasión, el comienzo de la colonización, y que la historia que nosotros conocemos de nuestra propia tierra, pues no es la historia de nuestra propia tierra, es la historia de los europeos sobre nuestra propia tierra. Entonces, lo que Enrique Dussel propone es comenzar a tener primero este pensamiento crítico de que la historia que me cuentan no es mi historia, es la historia del colonizador. Entonces, esto como paréntesis para poder comenzar a ver la historia o nuestra historia desde otra perspectiva. En este sentido, bueno, regresando un poco al momento europeo de la modernidad, del pensamiento moderno, pues empieza prácticamente justo en estos dos momentos. Es, como les decía, entonces, regresando un poco a este periodo, de cómo surge el nuevo pensamiento, un pensamiento distinto al pensamiento medieval, tiene que ver con este periodo en el que desde Europa se descubre estas tierras, porque recordemos que todo lo que acontecía o el mundo conocido, el universo conocido, se reducía a este pedazo de tierra europeo. Entonces, las leyes que existían, la evangelización que existía, pues era para estas personas europeas. Sin embargo, una vez que se descubren nuevos continentes, nuevas tierras, pues se tiene que empezar a comenzar a pensar desde ellos cómo, cómo gobernar a estos individuos o no propiamente personas, porque también recordemos que para este momento histórico no eran consideradas personas aquellos individuos que fueron encontrados en este estado de naturaleza prácticamente salvaje, como ellos lo llegaron a llamar. Entonces la pregunta comienza a hacerse en torno a cómo comportarnos hacia aquello nuevo que no conocíamos. Y esto empieza también obviamente a abrir un poco más la mente, empieza a abrir un poco más el panorama en cuestión a lo que ellos pensaban sobre su propio territorio. Entonces, este acontecimiento comienza a abrir la forma de pensar de aquellos que se dedicaban al pensamiento mismo. Ahora bien, en este mismo periodo, en este mismo momento, surge un movimiento dentro de la iglesia llamado la Reforma Protestante, encabezada por el sacerdote, monje agustino, un monje agustino, o sea, de la orden de San Agustín, llamado Martín Lutero en Alemania. Martín Lutero se da cuenta, o más bien le reprocha a la iglesia todas las malas prácticas de las que ya les había hablado, en las que se aprovechaban de las personas, de las que se aprovechaban de la gente pobre. Pues Martín Lutero se dedicó a refutar y a cuestionar sobre todo una práctica que la iglesia tenía en ese momento, que era el cobro de las indulgencias. Las indulgencias es prácticamente un pase de salida
de el estado del alma llamado el purgatorio. Recordemos, o aquellos que han tenido, o si son creyentes de la religión católica, sobre todo de la religión católica, existe para ellos, o existe como tal, el estado del purgatorio, un momento o un lugar que cuando la persona muere, el alma, como tuvo pecados, como tuvo mancha en su recorrido durante la vida, no puede entrar al cielo hasta que esté completamente limpio. Entonces, el purgatorio es una fase o un estado o un lugar en donde el alma tiene que pasar antes para terminar de purificarse para después subir al cielo. Ahora bien, este lugar o el purgatorio como tal, donde se purga el alma, donde se limpia el alma, pues era parecido a una especie de infierno, pero momentáneo. Es decir, recordemos que la figura o el estado del infierno eh, es pues muy popularmente conocido como el lugar de las llamas, el lugar del fuego eterno, donde la gente se está quemando por toda la eternidad, quienes cometieron grandes pecados. El purgatorio es algo parecido, sin embargo, es mientras que el infierno es un momento eterno, el purgatorio es un estado de transición momentánea. Entonces, el alma se iba al purgatorio o se va al purgatorio, si estos sí son creyentes en esta doctrina, el alma se va al purgatorio y ahí está. Entonces la iglesia, como era administradora de los dones de Dios y de aquella única que podía otorgar el perdón a los hombres y a las almas, eh, podía, podía determinar quién podía salir de este lugar antes de tiempo. Entonces, la iglesia lo que hizo en ese momento fue, a partir de unas hojas o de unos contratos, por decirlo así, escritos en donde si tú pagabas por ese contrato, el alma de tu familiar o de tu propia alma cuando murieras, podía salir de manera inmediata del purgatorio. Con este dinero que recaudaban con las indulgencias fue como se comenzó a construir la Basílica de San Pedro, que hoy en día está en Roma, por ejemplo. Entonces, este sacerdote Martín Lutero, este fraile alemán, pues se da cuenta de este aprovechamiento que la iglesia hacía y él dice, ¿por qué si la iglesia tiene el poder de salvar las almas que están en el purgatorio, por qué lo hace a cambio de dinero? Si no se supone que la iglesia es quien resguarda el valor más grande que Jesús nos vino a dar, que es el amor, la misericordia, el perdón, ¿por qué no lo hace de manera gratuita? ¿Por qué tiene que cobrarlo? Y entonces, obviamente, esto a la iglesia no le gusta en ese momento, y bueno, empiezan una persecución en contra de Martín Lutero, lo llevan a juicio, le quieren hacer que se retracte, él no se retracta de lo que ha escrito, e incluso, bueno, antes ya había habido alguien que escribió la Biblia o transcribió la Biblia a el alemán. Sin embargo, la traducción de Martín Lutero que hizo fue una de las primeras traducciones de la Biblia del latín a el lenguaje o a la lengua que el pueblo entero podía entender. Antes solamente el latín, por ejemplo, lo leían los hombres estudiosos, que eran los monjes, los hombres de la iglesia. Eran los únicos que conocían el mensaje de Cristo escrito en la Biblia, o el mensaje de Dios escrito en el Antiguo Testamento en la Biblia. Eran los únicos que podían leerlo. Sin embargo, Martín Lutero hace una traducción de la Biblia en donde todo el pueblo, toda la gente que supiera leer también y entender la lectura, podía acceder o pudo acceder por primera vez a el Evangelio. Entonces, Martín Lutero obviamente termina por separarse de la iglesia termina por admitir su separación y aquí comienza
por primera vez allá por el año de 1520, comienza lo que se conoce aún hoy en día como los movimientos protestantes, porque o los cristianos protestantes, que surgen a partir de este movimiento de protesta que hizo Martín Lutero en aquel momento. Y bueno, de aquí se desprenden todas las ramas del cristianismo que hoy en día conocemos. Existe, por ejemplo, hoy en día todavía la iglesia luterana, existe hoy en día la iglesia calvinista, hoy en día existe, por ejemplo, también, bueno, pues todas las denominaciones pentecostales y todo lo que conocemos como iglesias cristianas, testigos de Jehová, mormones, etcétera, 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 vienen de este movimiento. Y esto es muy importante, o este movimiento fue importante, porque entonces, como dice aquí, la reforma protestante, aquí el hombre se dio cuenta de que podía tener una libre interpretación de la religión, de la ciencia y de la política. ¿Ok? Entonces ya no estaba el ser humano o los individuos de la Edad Media que estaban sometidos únicamente a la interpretación de la religión que la Iglesia daba y de la misma política y de la misma ciencia que la Iglesia daba. Aquí comienza a haber una libre interpretación y un camino se abre hacia entender la ciencia desde otra perspectiva más naturalista, e incluso la misma política se empieza a separar de la institución religiosa para tomar un camino diferente. Como lo dice aquí, la filosofía clásica y medieval dejó de tener importancia con el surgimiento, perdón, de dos movimientos culturales, que fue el humanismo y el renacentismo. El renacentismo y el humanismo. Aquí, una vez que empieza a haber una separación de los ideales de la iglesia, de la forma en que la filosofía medieval controlaba y establecía qué era la verdad, qué era lo correcto, qué era lo que todos los hombres tenían que seguir, empieza a abrirse una brecha para nuevamente traer ideas y el pensamiento, sobre todo clásico griego, a estos movimientos renacentistas y humanistas. Si por ejemplo en el periodo medieval lo importante era, eh, por ejemplo, en el arte, lo importante era plasmar siempre momentos bíblicos en donde estaba la Virgen, donde estaba el nacimiento de Jesús, la crucifixión, el infierno, el purgatorio, en donde siempre había un cierto orden y una cierta referencia sagrada del universo, del mundo, del ser humano. Todo estaba siempre, el arte, la cultura, las instituciones dirigidas hacia lo religioso, hacia lo sagrado, hacia lo sacro. Una vez que empieza o se empieza a abrir el camino a este periodo renacentista y humanista, el arte comienza nuevamente a poner atención en el esplendor griego, y nuevamente se empieza a dar toda una revalorización al ser humano. El arte, por ejemplo, la escultura, nuevamente empiezan a plasmar la belleza del cuerpo, el hombre desnudo, bien definido, la mujer desnuda, bien proporcionada, y empieza sobre todo este poner acento nuevamente en la perfección del hombre, en la perfección del ser humano, de la mujer, ya no en la perfección de Dios, sino que ahora precisamente el humanismo retoma al ser humano como centro
nuevamente de todo el pensamiento. Nuevamente empieza a ser la referencia última de la realidad. Ya no es Dios, ya no es la iglesia quien nos va a dar la referencia de lo que es la verdad del mundo, sino que va a ser nuevamente el ser humano, únicamente él, quien va a empezar a determinar a partir de su propio pensamiento, de su propia razón, cuál es la certeza del mundo, ya no la verdad, porque la verdad era prácticamente dogmática. La verdad es algo cerrado, dogmático, algo que no puede refutarse. Sin embargo, la certeza es una eh, cierta verdad, pero que puede cambiar. Una cierta verdad o una cierta certeza del mundo que es movible, que puede ser ahora que descubramos a través del razonamiento, del pensamiento, que el sol se pone porque hay un movimiento de izquierda a derecha, por decirlo así. Sin embargo, a través de la observación, a través de la investigación, a través de los métodos de observar el mundo, se empieza a decir, no, 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 no es que se mueva de izquierda a derecha, sino que más bien es de este a oeste, algo por decir algo así. ¿No? Entonces ya no, las verdades del mundo empiezan a cambiarse más bien por certezas, porque la certeza la podemos tener hoy, pero mañana, si descubrimos algo nuevo, podemos cambiarlo sin ningún problema, pero siempre siguiendo la lógica de la razón que nos dicta o que nos ayuda a alcanzar estas certezas del mundo. Entonces, en el Renacimiento, sobre todo, se pone mucha atención nuevamente a al regresar a lo clásico griego. Nuevamente hay un renacer del hombre, hay un renacer de la cultura, un renacer del arte, un renacer de las ciencias, en donde el garante último de la realidad va a ser el ser humano. Entonces, el Renacimiento y el humanismo van de la mano precisamente. Primero porque se empieza nuevamente a dar un auge, un renacer del hombre, y precisamente el humanismo pues toma al ser humano como este centro de todo lo que existe. Entonces, como dice aquí, el Renacimiento fue un movimiento, obviamente nace en Italia ya alrededor del siglo XIV, resucitó la cultura clásica griega, manifiesta una exaltación del cuerpo humano en las obras de arte, y bueno, la ciencia se desarrolla gracias a la libertad de pensamiento que se comenzó a dar sobre todo cuando hay esta emancipación, esta reforma que hubo a través de Lutero hacia el libre pensamiento religioso, que después dio obviamente apertura al libre pensamiento de las ciencias, de la filosofía, de todo lo que existía hasta este momento. Muy bien. Ahora bien, hubo o hay, podríamos decirlo así, algunas consecuencias de haber puesto al hombre ahora en el centro del universo como garantía de todo conocimiento y como garantía de todo lo que existe. Muy bien. Entonces, como les decía, una de las consecuencias una de las derivaciones que se dieron de haber puesto al hombre en el centro, pues fue la sustitución de la verdad por la certeza. Algo que ya les había comentado, la verdad es algo cerrado, algo que no tiene refutación. La verdad es una y siempre la misma y no puede ser cambiada. Sin embargo, la certeza tiene esa apertura a abrirse a una interpretación distinta, a una idea diferente de lo que se creía antes. Entonces, esta es una característica muy importante de la modernidad. La modernidad ya no admite esta idea de verdad cerrada, porque incluso, por ejemplo,
si pensamos en los reyes, que fue una de las formas, o en las monarquías, que fue también una de las formas de gobierno de la Edad Media, que se conjuntaba con la iglesia misma, la monarquía era un designio de Dios. El rey era un elegido de Dios. Y esa era una verdad. Y no podía cambiarse. La gente tenía que aceptar esa verdad de que ese individuo que estaba delante de él, siendo rey, había sido escogido por Dios. Y en tanto que había sido escogido por Dios, era una verdad que no podía echar abajo, era una verdad que no podía oponerse a ella, porque oponerse a ella era como oponerse a Dios mismo. Entonces la gente aceptaba su realidad, aceptaba su destino, aceptaba que Dios a él lo había hecho campesino, que a él Dios lo había hecho alfarero, que a él Dios lo había hecho pobre. Y entonces, si Dios me había hecho de esta manera, era porque Dios tenía en eso que me había dado una prueba, tenía un designio para mí y tenía que cumplirlo, porque no cumplirlo era en contra de Dios. Entonces, precisamente la modernidad empieza a cambiar esta manera de pensar, tanto así que lleva a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque entonces empieza a cuestionar, a partir del pensamiento racional, si el ser humano es el que está en el centro del universo, entonces no hay un Dios en este caso que haya designado a un rey con verdad. Y si no hay verdad, entonces lo que hay es una certeza que puede ser cambiada, porque la certeza era que hay un rey allí. Y eso es cierto, hay un rey allí. Ahora, que el que esté ahí sea una verdad que no pueda cambiar, pues será algo diferente. Pues entonces, si lo cierto es que hay un rey ahí, también tengo la certeza entonces de que puedo cambiar este modelo, y se da la Revolución Francesa, en donde se establecen ideales como la libertad humana, el libre pensamiento, la dignidad del hombre. Entonces, esto es o se enclava precisamente en el pensamiento moderno, en el pensamiento de la razón, en donde ahora el ser humano se va a empezar a guiar por lo que la razón le dicte. Muy bien, entonces por eso aquí nos dice, hay una adopción del método sistemático para la ciencia. Muy bien, entonces hay un método sistemático en donde yo me puedo, a través de mi observación o a través de la observación, ir descubriendo qué es lo que mueve al mundo, ir descubriendo cómo funcionan las leyes que ordenan y mueven al mundo, sin llegar consecuentemente a una finalidad en donde Dios era o es el que mueve el mundo en su totalidad. Entonces el ser humano empieza a descubrir estos engranes en la naturaleza, estas leyes naturales. Es el momento de Isaac Newton, es el momento de Copérnico, es el momento de Kepler, es el momento de estos grandes científicos que empiezan a darle una interpretación más natural y más científica, en el sentido de la palabra, de la ciencia experimental y metódica, al mundo. Muy bien. Entonces, por eso hay una preferencia ahora, como dice aquí, por la actividad científica y la técnica. Muy bien. Hay un interés, una curiosidad por descubrir, más allá de pensar que hay un Dios que rige todo, más bien hay un asombro por nuevamente ver al mundo como una gran máquina, ver al universo como un gran reloj que funciona a partir de engranes, y lo único que tenemos que descubrir son esos engranes. Entonces, precisamente el mundo en este momento del tiempo moderno, del periodo moderno, se empieza a ver como un gran reloj, de donde lo único que tenemos que hacer es descubrir esos engranes que mueven a este reloj. Incluso ahí hubo filósofos, obviamente, que
no se desprendieron de sus ideas religiosas, no dejaron de creer en Dios, como fue el propio Galileo Galilei, Isaac Newton. Nunca dejaron de creer en Dios, únicamente creyeron y se dedicaron a buscar las leyes con las que Dios había creado al mundo para que este mundo se rigiera por sí mismo, caminara por sí mismo como camina un reloj. Incluso ellos llegaron a llamar a Dios en este momento como el gran relojero. ¿Por qué? Pues era aquel que creaba o aquel que creó este reloj, le dio cuerda y lo echó a andar. Entonces hay en este momento una visión del mundo más mecanicista, en donde incluso el mismo ser humano se convierte también o empieza a tener esta forma de ser una máquina que funciona a partir de las leyes de su propio cuerpo, a partir de las leyes orgánicas mismas que el cuerpo tiene. Muy bien, entonces la modernidad prácticamente tiene esta interesante desasociación de lo religioso para empezar a dar prioridad a, al humano, al ser humano como el centro del universo, a las leyes científicas, a la ciencia y obviamente todas las instituciones que se regían a través de la institución religiosa o de la creencia religiosa se empiezan a separar. La política, la vida social, todo empieza a tomar un camino distinto a el camino que venía ya de siglos atrás de la propia, del propio pensamiento religioso. Entonces, en este momento, pues se empieza a dar un giro total al pensamiento mismo. No solamente hablar de filosofía moderna es hablar de ideas filosóficas del pensamiento, sino hablar de filosofía moderna es hablar de los grandes descubrimientos que científicos realizaron sobre el mundo, porque el filósofo no era únicamente a veces aquel que se dedicaba únicamente a reflexionar y a pensar, sino aquí el filósofo tenía toda una gama de tareas y toda una gama de conocimientos, tanto del pensamiento como técnicos, como metodológicos, para descubrir las verdades del mundo. Entonces, por ejemplo, empieza a ver a partir sobre todo de dos personajes importantes que fueron eh, Galileo y Copérnico, quienes a través de su observación de los cuerpos celestes, a través de su invento que fue el telescopio, comenzaron a ver el mundo de diferente manera, a ver el universo de diferente forma a lo que la iglesia y el conocimiento también filosófico clásico ya nos había dicho hasta este momento. Porque, por ejemplo, Aristóteles allá por el siglo IV, él a través de la observación que hizo del cielo, pues descubrió en ese momento, hasta ese punto del conocimiento y de lo que sus métodos técnicos y de lo que la tecnología de su momento le daba para observar el cielo, pues descubrió que había, o más bien que la Tierra, pues era el centro del universo y que los planetas giraban alrededor de la Tierra, incluso el Sol giraba alrededor de la Tierra misma. Y esta teoría o esta idea de geocéntrica, en donde la Tierra, Gea viene es tierra en griego, geocéntrica, en donde la Tierra, que era el centro, pues pasó al conocimiento medieval. Y entonces también en algunas partes de la Biblia, me parece que es en el libro de Josué del Antiguo Testamento, hay un pasaje bíblico en donde se menciona que la tierra, perdón, que los cuerpos celestes, el sol y la luna, se detuvieron. Todas estas interpretaciones, eh, obviamente, pues daban también una cierta idea de verdad de lo que el mundo era. Sin embargo,
Copérnico, a través de su observación del cielo, pues se da cuenta, y de su invención del telescopio, se da cuenta que la Tierra no es el centro, sino que la Tierra es un planeta más de, de muchos otros planetas que giran alrededor del Sol. Galileo Galilei posteriormente reafirma esta teoría a través también de su observación, y pues da cuenta que la Tierra es una esfera más de tantas otras que giran alrededor del propio Sol. Ahora, esto cambió totalmente la visión de religiosa, en donde Dios había creado la tierra, había creado al ser humano, y por lo tanto, si Dios había creado el mundo tenía que ser el centro de toda la creación. Y en tanto que entonces no era el centro de toda la creación, tendría o había toda un cambio de mentalidad a abrirnos de que no habíamos sido el centro de esa creación, de que no, el ser humano, la tierra, la naturaleza de este planeta, pues no era entonces el centro. Obviamente, estos descubrimientos científicos pues no convenían en el momento en el que fueron descubiertos para los planes de gobierno políticos de la iglesia misma, porque entonces cambiaba toda la forma de pensar, o cambiaría la forma de pensar y decir entonces lo que se nos ha dicho de que Dios creó este mundo primero, y creó al ser humano primero antes que todo lo demás, pues bueno, obviamente si nos vamos al relato bíblico de la creación, el hombre es creado, el ser humano, al sexto día, pero bueno, la tierra al menos ya no sería como o ocuparía ese lugar privilegiado en la cima de la creación. Entonces, obviamente la iglesia lleva a juicio a Galileo, le piden que se retracte, de que la tierra no se mueve, no gira alrededor del sol. Galileo va, obviamente, eh, por salvar el pellejo, se retracta, dice que todo lo que ha dicho no es correcto. Sin embargo, las malas lenguas dicen que antes de salir de la sala gritó: y de todos modos se mueve. Es una anécdota de Galileo, en donde, bueno, a pesar de lo que la iglesia diga, dice, en la ciencia, la observación, el método científico no falla, ¿no? Para este momento de el periodo de moderno, ¿no? Y que es un periodo obviamente que viene o se da desde el siglo XIII, ya con las primeras introducciones del renacentismo, del humanismo. En este periodo del 1500 nace René Descartes. René Descartes introduce una nueva forma de pensar del método científico, del método filosófico, que nos lleva a las grandes certezas. Y bueno, se da prácticamente este periodo de las grandes luces modernas de la Ilustración, posteriormente con Kant, pues se abre todo este periodo prácticamente de unos 4 o 5 siglos de filosofía moderna, de pensamiento moderno. Muy bien, aquí está precisamente una de las imágenes más conocidas cuando Galileo fue o compareció ante la iglesia sobre sus descubrimientos, aquí mostrándoles lo que había descubierto. Y bueno, las conclusiones a las que se llegaron a través de la utilización del telescopio por Galileo fue que, pues también una cuestión, la luna no era una esfera perfecta, pues él descubrió estos cráteres que ahora podemos ver, incluso nosotros con nuestros propios telescopios en la noche, como la luna no tiene no es esta esfera perfecta que vemos a simple vista, ¿no? Que esto también cambió la forma de ver el mundo, puesto que se cae esta idea de perfección, ¿no?
de que todo lo que crea es perfecto y al parecer la luna era esta esfera perfecta, ¿no? Y entonces si no es perfecta, entonces Dios crea cosas imperfectas, válgame Dios, valga la redundancia, ¿no? Entonces empieza a haber un cambio de paradigma en el pensamiento en torno a lo que Dios había hecho. Entonces, bueno, descubrió también que alrededor de Júpiter giraban cuatro satélites naturales, los planetas giran alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra, y a partir, bueno, de estas observaciones se concibió el universo como una gran maquinaria, era lo que ya les había comentado. Y que bueno, esta gran maquinaria que tenía leyes que les decía había que descubrirlas, descubrir estos engranes, pues una de las formas para hacerlo era a través de las matemáticas, a través de aquello que las matemáticas nos podían, sin fallas, porque las matemáticas tienen este cierto, bueno, más bien este grado de veracidad, en donde 2 más 2 siempre es 4, en donde 3 por 3 siempre es 9. Entonces, las matemáticas no tienen fallas y ellas nos pueden o nos ayudaban o nos ayudan a descubrir estas leyes implantadas en la naturaleza. Muy bien. En cuestión a la filosofía política, como les acababa de mencionar hace un rato con la cuestión del rey, en donde el rey era un elegido de Dios, era un ungido de Dios para gobernar al pueblo, al mundo, desde una visión también más bien pastoral. Recordemos que la iglesia, quien elegía prácticamente al rey o quien ungía al rey, pues el rey tenía como esta obligación de seguir o de gobernar también a partir de cómo la iglesia estipulaba que se debía gobernar. Y una de las formas en las que a partir de la iglesia se debe de gobernar, idealmente es desde la forma pastoral, es decir, como si el rey fuera un pastor y el pueblo fuera un rebaño al que tenía que cuidar, un rebaño al que tenía que cuidar de los lobos, un rebaño al que tenía que dar de comer, un rebaño al que tenía que siempre vigilar y estar vigilante de ese rebaño. Pero hay una cierta conexión moral, hay una cierta ética en ese cuidado del rebaño, en donde hay una preocupación natural, podríamos decirlo así, del pastor hacia su rebaño. Hay una cierta conexión emocional, una cierta conexión humana del pastor con sus ovejas. Al igual como Cristo se llama así, el buen pastor, que cuida las ovejas, el que cuida las 99 ovejas o las deja y va por aquella que se fue al acantilado. De esa misma manera, la visión del monarca, la visión del rey, tenía que aplicarse de forma pastoral hacia el cuidado del pueblo. Entonces, una vez que obviamente el pensamiento religioso empieza a separarse de la institución política, es decir, de la institución del soberano, del rey, entonces empiezan a buscarse nuevas formas de gobernar, unas formas distintas de gobierno, de mantenerse en el poder, a pesar de que, por ejemplo, ya en entrada la Edad Moderna, la visión o la figura del rey ya no era vista con buenos ojos por parte del pueblo. Y entonces, si ya el pueblo no me ve como un pastor, si el pueblo ya no me ve como un elegido de Dios, yo como rey, de todos modos, tengo que mantenerme en el poder. Yo como rey tengo que mantenerme gobernando un territorio. Entonces, en este sentido, nace o en este periodo nace Nicolás Maquiavelo. Muchos de ustedes han escuchado la palabra maquiavélico, por ejemplo, al referirse a una acción, por ejemplo, inmoral o una acción que parece prácticamente diabólica, como con maldad, ¿no? En donde el individuo que realiza alguna acción en contra de otra persona, pues se podría decir o se utiliza el sinónimo actuó maquiavélicamente
para decir, por ejemplo, actuó con maldad, ¿no? Sin embargo, bueno, aunque Maquiavelo escribió una de las grandes obras de política para su tiempo y que aún hoy en día muchos gobernantes la siguen refiriéndose a ella o leyéndola, de cómo se debe de gobernar, cómo ser un buen rey. En este libro llamado El Príncipe, bueno, hubo una familia de papas, de papas gobernantes, allá igual por el 1600, muy famosos, incluso hay una serie de ellos, me parece en Netflix, no recuerdo bien si era los Medici. Bueno, Maquiavelo escribe El Príncipe para uno de ellos precisamente, en donde Maquiavelo le plantea al rey, muy bien, a ver, tú rey, ¿qué prefieres? ¿Ser amado o ser temido? Muy bien, ¿cómo prefieres gobernar? O más bien, ¿cómo se debe gobernar? Y Maquiavelo, bueno, concluye, más bien, el rey, para poder gobernar bien, no tiene que ser amado, sino temido. Muy bien, entonces ya Maquiavelo aquí introduce una nueva fórmula de gobierno diferente o distinta a la forma de gobierno pastoral, ¿no? En donde ahora el pastor no tiene que ganarse el agrado o el amor del rebaño, de las ovejas, sino que más bien el rey debe de ser temido para que los demás le obedezcan, no por amor, sino por temor. Y Maquiavelo aquí introduce una idea general eh, que ha sido, bueno, maldicha en el sentido de que Maquiavelo no lo dijo textualmente o tal cual, en donde la frase es: el fin justifica los medios, es decir, no importa qué medios utilicemos, lo importante es alcanzar el fin que queremos alcanzar. Y esto quiere decir que si yo quiero mantener a mi pueblo como rey bien ordenado, obedientes, no importa entonces el medio que lo utilice para este fin. Entonces puedo utilizar la tortura, puedo utilizar el asesinato, la muerte de aquellos que no obedecen, pero esto con un fin político en el que el pueblo, sí, el territorio, no se me salga de control, en donde el territorio, el pueblo funcione, el territorio y el pueblo tenga lo necesario para vivir, el territorio o el pueblo o los súbditos del rey puedan desarrollarse plenamente. Sin embargo, los métodos para alcanzar ese fin pues ya no tiene que ver nada con ideales morales cristianos, por ejemplo, ¿no? Y esto es una nueva forma distinta de gobierno a como se había venido haciendo durante la Edad Media. Obviamente a nosotros se nos hace muy común hoy en día, eh, pues prácticamente asociar esta idea del fin justifica los medios en todos los gobiernos del mundo actualmente, ¿no? Desde los gobiernos mexicanos, gobiernos latinoamericanos, gobiernos europeos, en donde pues reconocemos que hay ciertas malas prácticas, hay cierto estado de terror por parte del Estado mismo, pero bueno, el Estado lo que busca en este sentido, maquiavélicamente podríamos decir, es el orden del Estado, el orden del pueblo, ¿no? Obviamente utilizando medios que no son éticos prácticamente. Pero bueno, esto se debe ya muy bien desde una forma bien planeada, bien planteada, bien estructurada racionalmente desde Nicolás Maquiavelo. En este mismo periodo, la filosofía política, más allá de Maquiavelo, pues también se interpreta o se lee desde la visión de tres grandes pensadores de este momento,
que son los conocidos contractualistas, es decir, aquellos que identifican una especie de contrato social que nos lleva como sociedades a tener un cierto orden que nos permita sobrevivir y que nos permita desplegar nuestro ser, realizarnos en pocas palabras, ¿no? Organizarnos, realizarnos y sobrevivir en nuestros territorios. Estos grandes contractualistas del contrato social, pues bueno, uno de ellos es Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau. Muy bien. Prácticamente y de manera muy básica y rápida, ellos reconocen que los seres humanos tenemos un estado de naturaleza. En ese estado de naturaleza en el que vivimos, hubo un momento en el que tuvimos que ponernos de acuerdo para poder vivir en sociedad. Muy bien, esta es la base del contrato. La base del contrato es que vivíamos despergados por los territorios, cada quien tenía sus propios intereses, pero bueno, una vez que nos juntamos, tuvimos que ponernos de acuerdo para poder vivir en sociedad sin matarnos y apoyándonos unos a otros. Ahora, la visión, por ejemplo, de Thomas Hobbes es que ese estado de naturaleza primaria, ahí cada hombre, cada ser humano, cada individuo, cada mujer buscaba su propio interés. Había una guerra de todos contra todos. Thomas Hobbes dice prácticamente que la naturaleza del hombre era una naturaleza malvada, una naturaleza, pues sí, una naturaleza que buscaba hacer el mal a los demás en beneficio, siempre buscando el beneficio propio. Había una cuestión de individualista ya muy marcada en Thomas Hobbes. Ahora bien, recordemos, este es un estado de naturaleza, es decir, esa es la naturaleza del hombre. Para Hobbes, la naturaleza humana es mala por sí sola. La naturaleza del hombre, cuando nace el ser humano, es malo por naturaleza y siempre va a buscar su propio beneficio. Y en esa búsqueda de su propio beneficio, siempre va a terminar amolando a los demás. Es por eso que una de las frases de Thomas Hobbes es que el hombre es lobo del hombre. Homo hominis lupus. El hombre es lobo del hombre. Eso es algo interesante porque desde la visión de Thomas Hobbes, por ejemplo, el ser humano no tiene escapatoria de esta naturaleza. Su naturaleza es buscar siempre buscar su beneficio, obviamente, y en esa búsqueda de su beneficio se va a llevar entre los pies a los demás. Entonces, una vez de que este ser individual, malo, lobo del otro hombre, se da cuenta que necesita vivir en sociedad para poder sobrevivir, pues tiene que pactar con los otros individuos para que ya no haya más violencia, para que la paz entre todos pues sea segura, se asegure entre todos. Muy bien, esta visión de Hobbes lo lleva entonces desde ese contrato social a la creación de un Estado que sea él quien vigile y controle lo que en la sociedad sucede, que vigile y controle que no nos matemos entre todos. Entonces el contrato social de Hobbes viene de esta visión naturalista malvada del ser humano. Al contrario de Hobbes, por ejemplo, nos vamos con Rousseau. Rousseau decía, bueno, los hombres no nacen malos por naturaleza. Rousseau decía, los hombres son buenos y compasivos por naturaleza. A diferencia de Hobbes, que ve o identifica más bien una cierta naturaleza malvada, Rousseau identifica en el hombre una naturaleza buena, una naturaleza que busca el bien común para todos, ¿no? Busca una sociedad
que no genere desigualdades y que no caiga en injusticias. Esa es la naturaleza del ser humano para Rousseau, una naturaleza buena. El ser humano nace siendo bueno. Muy bien. Entonces, en esa medida en la que nace siendo bueno, busca de tal manera que a todos nos vaya bien. Y en esa búsqueda de que a todos nos vaya bien, pues firma este contrato social. Obviamente no estamos hablando de un momento histórico, estamos hablando de un proceso humano en el que hubo un momento en el que tuvimos que habernos puesto de acuerdo para crear estos estados sociales. Entonces, Rousseau dice, el hombre por naturaleza buena, se pone de acuerdo para crear leyes, para crear un estado y adquirir un compromiso libre para someterse a estas leyes y a este estado que nos van a dar o a garantizar la igualdad y la paz para todos, ¿no? Una visión muy diferente a la de Thomas Hobbes. Muy bien, puesto que las leyes para Rousseau expresan la voluntad general. O sea, lo que toda la gente quiere es vivir bien, ser iguales y seguir manifestando esta bondad, ¿no? A través de las leyes del Estado. En esta misma sintonía, John Locke, por ejemplo, ya hace todo un tratado de este, pues prácticamente de la política liberalista. Muy bien, en donde propone un derecho, o más bien habla de que el todo ser humano tiene derecho a la conservación de la vida y su defensa, a tener libertad, a tener propiedad privada, a tener estos primeros tres puntos se dan para Locke como naturales en el hombre. Todo el ser humano por naturaleza tiene derecho a estos tres rubros, a la propiedad, a tener libertad y a conservar la vida y defenderla siempre. Entonces, esto ya se da en el pensamiento de John Locke y esto se da a través del contrato, en donde en el contrato se garantiza la conservación de la libertad, renunciando al uso de la fuerza propia. Por eso se establece la creación de un Estado que regule, que cuide, que force que los seres humanos o los individuos sigamos estas leyes para no matarnos entre nosotros y que él haga justicia en vez de que yo haga justicia por mi propia mano, porque si lo hacemos así, de esta manera, siempre nos terminaremos matando entre todos. Entonces, el contrato busca esto, un contrato entre individuos y entre estos y el Estado. ¿De acuerdo? Este es un momento político diferente al momento medieval, puesto que aquí ya no figura para nada la iglesia, ya no figura para nada la religión. Se busca una secularización, es decir, una separación de la iglesia y del mundo. La palabra sécula es una locución latina que significa mundo o viene de mundo, tiene que ver con el mundo, lo mundano. Entonces hay una separación de la iglesia, una secularización, una mundanización de estas instituciones políticas, sobre todo. En este momento del periodo moderno, tres grandes corrientes van a ser las que van a regir el pensamiento filosófico del momento, de este periodo. Uno de ellos es el racionalismo. Uno de sus grandes exponentes, ya había hablado un poco de él, es René Descartes, quien a través de el método cartesiano, quien busca encontrar las certezas más básicas de la vida, pues encuentra a través de su método de la duda metódica o de la duda cartesiana, encuentra que lo único cierto es que existimos. René Descartes dice prácticamente, podemos dudar
de la existencia de todo lo que vemos, escuchamos y tenemos delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque los sentidos nos pueden engañar. Porque, por ejemplo, yo puedo ver a lo lejos una persona y mis sentidos me indican que lo que veo es una persona, pero si me acerco y veo que es un costal, un maniquí, o que era una persona distinta a la que yo pensaba, esto quiere decir que en una cierta manera mis sentidos me engañaron. Por ejemplo, puedo escuchar alguna voz que me habló y sin embargo no hay nadie a mi alrededor, a menos que creamos en fantasmas. Podría decirse que fue un fantasma, pero si estoy solo y escucho una voz, pero a lo mejor fue un ruido, algo se cayó y se escuchó como una voz, finalmente no fue una voz, fue algo que se cayó. Pero entonces aquí mis sentidos me engañaron, me jugaron una trampa, podríamos decirlo así. Entonces René Descartes dice, los sentidos nos engañan, no podemos atribuir la verdad o la certeza de las cosas a través de lo que los sentidos nos pueden decir de las cosas, porque a veces nos engañan los sentidos, no siempre son certeros. Entonces, si hay algo que no siempre es certero, es posible que en algún momento me engañe. ¿Y cómo puedo entonces saber que algo es cierto? ¿O qué es aquello que puedo descubrir que es cierto? En esta idea, René Descartes dice, bueno, puedo dudar de mis sentidos, puedo dudar de lo que veo fuera de mí, puedo dudar de la existencia de todo lo que está a mi alrededor, porque incluso podría estar soñando que estoy despierto, estoy viendo todo lo que me rodea, pero estoy soñando. Eso quiere decir que lo que estoy viendo no es real, porque es un sueño. Podría estar soñando, entonces puedo dudar de la realidad porque podría estar soñando. Incluso podría dudar de la realidad misma si existiera un genio maligno o un duende maligno, podríamos decirlo así, que me hiciera pensar o me hiciera creer que todo lo que estoy viendo es real y no es real. Puedo dudar de todo, dice Descartes. Sin embargo, de lo único que no puedo dudar es de que estoy dudando. Eso es una primer certeza. La única primer certeza que podemos tener ante la duda de todo lo que existe es que estamos dudando. Y en la medida que estamos dudando, dice René Descartes, es porque estoy pensando que estoy dudando. Eso quiere decir que después de la duda, lo siguiente certero es que estoy pensando. Y entonces, únicamente, dice René Descartes, lo que puede pensar o lo que puede dudar es aquello que existe. Y aquel que está dudando y está pensando soy yo. Esto quiere decir que al menos, aunque pudiera dudar de la existencia de todo, de lo que no puedo dudar es de mi propia existencia. Entonces, en tanto que dudo, pienso. Y si pienso, por lo tanto, entonces existo, dice René Descartes. Y esto es una de las certezas o la certeza cartesiana que se lleva a través de la razón, a través del razonamiento. Es por eso que el racionalismo nos dice, aquello único que podemos conocer con certeza es aquello que la razón nos da, aquello que la razón nos infiere. Esto es el racionalismo en este momento. Defiende, por ejemplo, el racionalismo mismo las ideas innatas y la intuición intelectual. Una de las ideas innatas de las que también René Descartes jamás dudó fue de la existencia de Dios. Porque la existencia de Dios, aunque no se puede demostrar a través de los sentidos, para René Descartes se podía intuir la idea de Dios o tenemos esa idea de Dios incluso antes de haber nacido, porque cuando llegamos, de todos modos, aunque Dios no existiera, siempre se habla de Dios o hay alguien que habla de Dios. Entonces, si nadie vio a Dios en algún momento para hablar de Dios,
Quiere decir que la idea de Dios ya venía con nosotros o ya está en el ser humano, pues no necesitamos conocerlo a través de los sentidos, dice René Descartes, para hablar de Dios. Eso quiere decir que la idea de Dios al menos es una idea innata, una idea que no viene dada a través de la experiencia, sino que es una idea que ya está implantada en la humanidad misma. Obviamente hay toda una valoración, revaloración de las matemáticas para poder llegar o descubrir las leyes del mundo. Y bueno, hay toda una búsqueda de la verdad, bueno, no de la verdad, sino de la certeza, pero a partir de la razón. Al contrario del racionalismo, también de manera muy fuerte en este periodo, se daba una lucha en contra de esta corriente a través del empirismo. Uno de sus grandes representantes fue David Hume, un filósofo inglés, quien, al contrario de los racionalistas o al contrario de René Descartes, decía que la única certeza que podemos tener del mundo es aquella que los sentidos nos dan del mundo. Entonces, la experiencia física, la experiencia visual, la experiencia de los sentidos es la que realmente es cierta, no aquella que nos da la razón, porque a veces también la razón nos puede engañar. ¿Sí? Entonces el empirismo, por el contrario, hace una revaloración de los sentidos, una revaloración del cuerpo, porque el cuerpo físico es lo único que existe, aun cuando, por ejemplo, los racionalistas todavía creían o creen en el alma, como René Descartes tenía una fuerte creencia en el alma. René Descartes tenía una teoría o tiene una teoría sobre la res extensa, que es el cuerpo, la res cogitans, que es la mente o el espíritu, y la res divina, que era Dios, pero entre la res cogitans, que es el espíritu o la mente pensante, el yo, ahí el espíritu es lo que cuenta, la res extensa era el cuerpo y lo que tenía más valor era siempre la res pensante. La res cogitans, que se identificaba también con una cierta idea del alma, una cierta idea del espíritu. Para los empiristas no existe esa idea del alma. Para los empiristas lo único que existe es el cuerpo, la carne, lo físico y lo que los sentidos nos dicen del mundo, lo que los sentidos nos pueden decir de la realidad misma. También en este periodo se dieron algunas ideas, o más bien surgió otra corriente muy fuerte que revaloró el pensamiento platónico, que fue el idealismo. El idealismo sugiere, uno de sus grandes representantes fue, por ejemplo, Hegel, el filósofo Hegel, y también un poco por ahí el filósofo Kant, quienes revaloraron toda esta cuestión de la idea recordemos que, por ejemplo, con Platón, la realidad que existe en este plano es una idea imperfecta. Hay algo que es imperfecto, es algo que no está completo, es algo que muere, es algo que deja de ser en algún cierto momento. Y la idea perfecta de las cosas está en un mundo diferente, en un mundo más allá. Hay unas ideas perfectas de las cosas que se sostienen, por ejemplo, en la idea de verdad. Esas ideas perfectas son verdaderas. Las cosas aquí son apariencias. ¿Sí? Y por ejemplo, ya el idealismo como tal decía, la realidad misma no existe si no hay una mente que piense esta realidad. Es decir, por ejemplo, si hoy la humanidad desapareciera, el mundo dejaría de existir para los idealistas, porque el mundo solamente existe en la medida que hay una mente que puede ver, una mente que puede pensar lo que existe ahí afuera. Es decir, por ejemplo, hagan ustedes el ejercicio. Ustedes están en su cuarto ahorita o en donde quiera que estén o piénsense dentro de alguna habitación de su casa. Ahora imaginen o salgan de esa habitación. ¿Qué les garantiza que lo que está dentro de su habitación
sigue ahí. Si no es hasta que ustedes regresan y abren el cuarto y todo sigue como tal, pero porque ustedes son aquellos que le dan la realidad al mundo, le dan la realidad a las cosas de su cuarto porque ustedes pueden pensar y observar las cosas de su cuarto. Para el idealista o los idealistas en este sentido, obviamente estos idealistas extremos, la realidad no existiría si no hay una mente que las piensa y que las ve. Por ejemplo, uno de los grandes idealistas extremos fue un obispo inglés llamado, se me fue su nombre, perdón, disculpen, quien decía, por ejemplo, el mundo existe porque yo lo pienso. Pero entonces, ¿cómo es que yo existo si no me estoy pensando a mí mismo? O sea, si todo existe en la medida en que pienso eh, la realidad, se llamaba Anselmo de Canterbury, ya me acordé, Anselmo de Canterbury decía, si yo pienso, o si más bien, si la realidad existe es porque yo la pienso, yo la veo, yo le doy, la configuro a través de mi mente, de mis ideas, las cosas las pienso y por eso existen, ¿cómo es que existo yo si no me estoy pensando para existir? Porque al momento en que yo pienso en las cosas, no estoy pensando en mí. Entonces, ¿cómo puedo existir yo si yo no me estoy pensando a mí mismo? Y entonces, por ejemplo, aquí eh, Anselmo de Canterbury dice, es porque hay un Dios que me está pensando a mí. Yo existo porque Dios me piensa. Y obviamente, si en algún momento Dios me dejara de pensar, dejaría de existir. ¿No? Pero por ejemplo, estas son las ideas del idealismo y se reforzaron de manera muy fuerte, valga la redundancia, con, con Kant, quien decía, por ejemplo, que no, por ejemplo, Kant no negaba que afuera hay una realidad que existe independiente de mí, pero que sin embargo esa realidad no puede existir como es si yo no la configuro a partir de mis ideas racionales. Y bueno, este, aún a pesar de que este periodo moderno pues dio toda esta valorización, revalorización al ser humano, a la razón, a la ciencia, a la física, a la química, al método científico, aún a pesar de eso, en donde se buscaba que el ser humano encontrara prácticamente un punto de equilibrio entre la ciencia, entre la razón, entre el conocerse como centro del universo, de las artes, de todo, aún a pesar de que la modernidad prometía un momento eh, válido para que el ser humano se autorrealizara o se realizara de manera feliz, fuera feliz, encontrara la paz, encontrara la satisfacción, aún a pesar de que la modernidad nos dio esos ideales que tendríamos que ir a buscar para ser felices, sin embargo, muy a pesar de ellos, el ser humano seguía preguntándose por cosas muy humanas, demasiado humanas, dijera el filósofo Friedrich Nietzsche. Nietzsche tiene un libro que se llama Humano, demasiado humano, que fue una de sus primeras obras, si no es que la primera, en donde Nietzsche dice, ahí donde todos ustedes ven grandes ideales, ahí donde ustedes ven grandes valores, grandes cosas, lo que yo veo son cosas humanas, demasiado humanas. Y humanas en el sentido de que lo humano más bien es aquello en donde
el ser humano se angustia, en donde el ser humano sufre, en donde el ser humano se pregunta por el amor, en donde el ser humano se pregunta por la amistad, porque más allá de que la razón nos puede dar las certezas de ciertas cosas, aún así la razón muchas veces no se conjuga con las cuestiones del sentimiento, con las cuestiones del corazón, podría decirse así. Si identificamos, dice el filósofo argentino Darío Stanzreiser, que les recomiendo mucho que vean sus videos en YouTube. Tiene un canal por ahí que se llama Mentira a la Verdad y explica todas estas cosas mil veces mejor que yo. Este tiene, esta frase que dice que no sé por qué identificamos el amor con el corazón, ¿no? El corazón es un músculo, el corazón es un aparato que bombea, ¿no? Se informa, es una masa ahí. Sin embargo, no sabemos por qué cuando sufrimos de amor, sufrimos de decepciones, nos duele ahí, ¿verdad? Entonces hay preguntas que la razón, hay preguntas que la ciencia pues no terminan de encajar y responder a todo lo que el ser humano es también, ¿no? Un ser humano que se angustia, un ser humano que sufre, un ser humano que tiene miedo, un ser humano que tiembla ante la angustia, ante aquello que le es desconocido, a un ser humano que se desconcierta ante el amor, a un ser humano que se desilusiona ante una amistad que lo ha traicionado, ¿no? Hay un ser humano que la modernidad no trató, hay un ser humano que la modernidad dejó de lado porque pensó que la propia razón y la razón únicamente podía liberarlo y llevarlo a la felicidad. Para este momento, bueno, surgieron o surgió un gran filósofo danés llamado Soren Kierkegaard, que es este que está en medio de la estatua de Sócrates y de el cuadro del precipicio de este cuadro que me fascina porque es la idea que Kierkegaard hablaba del ser humano frente a un precipicio, pues decía que la angustia que vive el hombre ante la libertad es como pararse a un precipicio. Y Kierkegaard, por ejemplo, hablaba mucho de la fe que el ser humano tenía que tener. En esa fe que el ser humano tenía que tener, Kierkegaard la identificaba como la sensación de pararse ante un precipicio, ver hacia abajo, llenarte de angustia ante ese vacío que ves al fondo, y la fe se reducía a saltar en ese precipicio con esa angustia, pero sin embargo creyendo que te ibas a salvar, ibas a salir ileso de esa caída. Esa es la fe para Kierkegaard. Kierkegaard aborda la cuestión de la fe, la cuestión del amor, las cuestiones de las que el ser humano se escapa a las garras de la razón. Muy bien, en el siguiente tema del bloque número 4 de la filosofía postmoderna abordaremos un poco más de manera detallada en cuestión a la idea de la angustia en Soren Kierkegaard, asimismo la cuestión del amor en Platón. Recordemos un poco aquí la idea del amor platónico, que no tiene nada que ver con el amor imposible, el amor ideal, inalcanzable. La idea del amor platónico va un poco más por otro lado. Sin embargo, como siempre, con lo que es con Descartes, con su frase de pienso, luego existo, que no tiene nada que ver con eh, pensar antes de actuar, sino todo lo que les dije sobre la cuestión de la existencia misma propia del yo, de la que no puedo dudar, y la cuestión del amor platónico en Sócrates. Muy bien, entonces también abordaremos algo un poco más profundo de Nietzsche en el siguiente video de la filosofía
postmoderna. Y bueno, hasta aquí este video. Si tienen algunas dudas, alguna pregunta, sé que es más fácil y más rápido ir leyendo la información, perdón, de la plataforma que ver este video. Sin embargo, si lo llegan a ver o lo llegaron a ver, pues espero les haya servido para tener un panorama amplio de todo este periodo moderno que viene del periodo medieval y que, bueno, va a aterrizar hasta este momento en donde el ser humano se descubre no tanto movido por la razón, sino también más movido por las pasiones, movido por estas preguntas que no alcanza la razón a responder en su totalidad sobre el amor, el miedo, la angustia, la desesperación. Entonces, nos vemos en el siguiente video de la cuarta sesión asíncrona. Hasta luego.